Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el estudio acerca de la salvación. Por muchos años, muchos años, siempre ha habido este problema de si se pierde o no se pierde la salvación. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y ambos dicen tener la verdad. Ambos dicen estar en lo correcto. Sin embargo, sabemos que no es cierto. No pueden haber dos verdades. Uno de los dos grupos está equivocado. Uno de los dos grupos tiene la verdad. La pregunta es ¿quién tiene la verdad? Y yo no me voy a referir a los grupos, sino yo voy a contestar ¿quién tiene la verdad? Dios tiene la verdad. La Biblia tiene la verdad. Vamos a dejar en estos pequeños minutos que la Biblia hable por sí sola. Vamos a cerrar nuestra boca y vamos a permitir que sea Dios el que hable por medio de su palabra. Vayan conmigo, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29, cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pablo en esta carta está, y precisamente en este contexto del capítulo 11, le está hablando acerca del pueblo de Israel, acerca de la promesa que Dios hizo a Israel, que Israel iba a ser salvo. Gracias a las promesas de los padres, existe una promesa que en algún momento en el futuro llegará. Pablo dice ahí, en el mismo contexto, que por ahora el pueblo de Israel está endurecido, pero que va a llegar el momento donde ese endurecimiento va a ser quitado y el pueblo de Israel se volverá a Cristo y serán salvos, gracias al llamamiento que Dios hizo muchísimos años atrás a los padres de ellos a la salvación. Entonces, también habla acerca de los gentiles en el contexto, que Dios ha llamado a salvación y que Dios les ha dado dones a los gentiles, dones del Espíritu Santo. Y tanto lo uno como lo otro, los dones y el llamamiento a la salvación, dice Pablo, son irrevocables. Pablo tiene en mente, como judío, como erudito en la palabra, aquel texto en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo cumplirá. Pablo, como judío, él conoce esta parte de la escritura. Él sabe que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. No es como nosotros. Dice, Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo cumplirá. Él es Dios. Él no es como nosotros. Y con eso en mente es que Pablo dice, conociendo al Dios verdadero, que lo que dice cumple. Conociendo a ese Dios, si Dios a alguien llamó a salvación y le dio un don, Él no se va a retractar de eso. Dijo, y no hará. Llama a alguien a la salvación y no lo cumplirá. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios fiel que cumple sus promesas y cumple su palabra. Y Pablo, como buen judío, Pablo sabe eso y trae esta gran verdad y se la aplica hablando de la salvación y de los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo he escuchado a muchos hermanos en Cristo que me han dicho, Dios en determinado momento me dio el don de hablar en lenguas, pero resulta que yo cuando empecé a hablar en lenguas cerré la boca por miedo y entonces Dios me quitó el don y nunca más volví a hablar.
en lenguas. Eso no concuerda con lo que estamos viendo, porque Pablo dice los dones que Dios le ha dado a cada creyente son irrevocables. Si Dios a alguien en la antigüedad le dio el don de lenguas, Dios no se lo iba a quitar. Y digo en antigüedad porque bíblicamente no existen, no pueden existir el don de lenguas. Sabemos que a la luz de la Biblia, después del año 70 de la destrucción de Jerusalén, los dones de lenguas dejaron de operar. Pero eso será otro estudio que luego llegaremos a ver con más detenimiento. Ahora quiero enfocarme en la salvación. Dice Pablo que los dones y el llamado a la salvación son irrevocables. Y quiero que veamos unos capítulos atrás, capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice aquí en Romanos que la salvación, la vida eterna, es un don de Dios. Es un don de Dios. Es algo que Dios le da a las personas inmerecidamente. Pero dice que es un don de Dios. Y luego Pablo va a decir que los dones son irrevocables. ¿Ven cómo se enlaza un versículo con el otro sin que se contradiga? La salvación es un don de Dios y luego Pablo dice los dones son irrevocables. Si Dios da algo, no lo va a cumplir, no va a mantener su promesa de haberle dado ese don a esa persona. ¿Hablará el Señor y no lo cumplirá? Dice su palabra. ¿Dijo algo y no lo hará? Así que el llamado a la salvación es eterno, es irrevocable, es imposible que Dios dé la salvación y la quite después. Quiero llevarlos a un texto más para terminar en este pequeño pero muy jugoso estudio, a Efesios capítulo 2, versículo 8. Un texto muy conocido por los cristianos, pero casi siempre mal entendido o muy poco estudiado. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Pablo dice que la gracia y la fe son un don de Dios. Pablo dice, somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Y estas dos cosas, la gracia y la fe, no son de ustedes, dice Pablo. Ustedes no lo pueden producir. Usted no produce la gracia ni produce la fe para salvarse. Dice, es un don de Dios. Es algo que Dios le da al ser humano. Entonces vemos que la Biblia es clara y contundente. La salvación es del Señor. Es un don que Él da al ser humano inmerecido. La salvación y los dones son irrevocables. Dios es un Dios fiel. Él cumple lo que ha dicho. Él no se retracta de lo que ha dicho ni lo que ha hecho. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Que el Señor le bendiga.